Vamos a intentar abordar el tema sobre las privatizaciones. Los países en el mundo entero tienen dos maneras de financiar sus necesidades. La una es con los recursos naturales y la otra es con créditos. Y vale la pena aquí hacer una reflexión en el caso de nuestro país, porque en el Ecuador había garantizado el hecho que los recursos naturales no podían entregarse a ninguna empresa privada, ni nacional ni extranjera. La Constitución de la República en el año 1978, en la consulta del día domingo 15 de enero del 78, estableció precisamente un texto constitucional que aprobó el pueblo en las urnas, sobre todo por el siguiente artículo que me voy a permitir leer. Esta es la Constitución de 1978, 1978. Miren lo que decía la Constitución de 1978. El sector público. La economía ecuatoriana funcionará a través de 4 sectores básicos. Primero, el sector público, compuesto por las empresas de propiedad exclusiva del Estado. Propiedad exclusiva. 2. El sector de la economía mixta, integrado por las empresas de propiedad de particulares en asociación con entidades del sector público. Tercero, el sector comunitario de autogestión, integrado por las empresas cooperativas, comunales o similares, cuya propiedad y gestión pertenece a la comunidad de personas que trabajan permanentemente en ellas. Y luego venía el sector privado, integrado por empresas cuya propiedad corresponde a una o varias personas naturales o jurídicas de derecho privado. Y quiero recordar que el artículo 61, en el numeral primero tenía este texto. Les ruego, porque esto tiene una enorme trascendencia y han movido cielo y tierra para poder cambiar este artículo. Para eso se hizo la Constitución del año 1998. Dice: el sector público compuesto por las empresas de propiedad exclusiva del Estado. Para aquella propiedad exclusiva se requiere que el 100% sea del Estado, de la sociedad, del pueblo. Porque si es que alguien es dueño del 1%, o del 5%, del 10% o el 20%, ya no hay un solo dueño, ya no hay propiedad exclusiva, allá hay un copropietario. Por lo tanto, las empresas de propiedad exclusiva del Estado, ¿cuáles son? Dice, son áreas de explotación económica reservadas al Estado. Literal A, los recursos naturales no renovables, como el petróleo, las minas, el gas, las tierras raras, y además, en general, los productos del subsuelo y todos los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, metales, petróleo, gas. 2 veces dice lo mismo, pero para, entiendo, refrendar el criterio y la voluntad del legislador. Y B, los servicios de agua potable, fuerza eléctrica y telecomunicaciones. Esto era propiedad exclusiva del Estado. Era del pueblo. Y además, las empresas estratégicas definidas por la ley. Clarísimo. Era propiedad del Estado. Nadie podía tocar eso. Pero en el gobierno del señor arquitecto Sixto Alfonso Durán Ballén Cordobés y el economista Alberto Dají Garzosi deciden no hacer caso a la Constitución. Y deciden, violando la Constitución, hacer venta de bienes públicos. Y me voy a permitir dar algunos ejemplos. En el gobierno 1992-1996. Primero, vendieron la Fábrica Nacional de Fertilizantes, Fertiza, al Grupo GON. Entiendo que el titular era el señor Segundo GON Mayorga. Luego vendieron la Fábrica Nacional de Cemento, que era de todo el país y que utilizaban para las carreteras, para la construcción de casas, para todo. Y le vendieron a la empresa suiza Holcim, que luego aparecía la marca Holcim en la camiseta de algunos equipos de fútbol muy popular en el Ecuador. Segundo, es decir, habiendo la Fábrica Nacional de Fertilizantes, la única que había, todavía no hay otra,
y con un puerto que tenían en Guayaquil, puerto propio, y luego la fábrica nacional de fertilizantes. En tercer lugar, vendieron ¿qué cosa? Vendieron el ingenio azucarera tropical americana Astra, en el equivalente a $100,000. Óigame, a un precio irrisorio. Y eso lo vendieron, recuerden ustedes, al señor Roberto Isaías Dazún, que era sobrino político del ingeniero León de las Mercedes Febres Cordero Rivadeneira. Acordémonos, eso es. Luego, también entregaron la telefonía celular, concesionaron y les entregaron, quiero recordar, a la empresa Conecel y Otecel. Cuando se conformó Otecel y Conecel, los accionistas de Otecel y Conecel eran los dueños de los canales de televisión más importantes de Quito y Guayaquil y los periódicos, con excepción del Diario Expreso, donde quien se opuso y hizo el escándalo prácticamente fue un distinguido periodista lojano, justamente Jorge Vivanco. Vale la pena. ¿Sí? Quiero recordar las cosas porque esa es la realidad histórica. Ellos, los accionistas de Otecel y Conecel, transfirieron esa concesión a favor de la empresa española Movistar y luego a la empresa también, digamos, extranjera, que era América Móvil del señor Carlos Slim Helou, y que algunos mexicanos creen que no es de Carlos Slim solamente, sino del presidente que le entregó la telefonía mexicana Telmex, que es Carlos Salinas de Gortari, de los dos. Entonces, hicieron eso. Entregaron los bienes públicos, pero eran inconstitucionales las ventas. ¿Por qué? Porque la Constitución decía que habían empresas de propiedad exclusiva del Estado. Si esto vendieron, transfirieron, concesionaron, dieron a empresas privadas, ¿cómo podían reclamar esa propiedad los que recibieron? Y en el caso de los medios de comunicación, ellos entiendo que recibieron como compensación para desinformarle al país y promocionar, dizque, la política de la modernización del Ecuador. Es decir, también les dieron su cuota, su tajada, su mordida, a cambio de embaucar al pueblo ecuatoriano. Vale la pena recordar, porque ahora vemos otra vez que se han callado cuando se tratan de otros bienes de la riqueza nacional, del patrimonio de nuestra patria bendita. ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron una Asamblea Nacional Constituyente para poder legalizar, legitimar, constitucionalizar la venta inconstitucional de los bienes públicos. ¿Qué hicieron? Convocaron a la Asamblea Nacional Constituyente del año 1998. Y allí, en esa Constitución del año 98, quiero recordar, allí abrieron las puertas para que pueda ir a manos privadas, pues, porque la del 78 no permitía, era propiedad exclusiva del Estado. La Constitución del 98 la presidió el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, de la Democracia Cristiana, y el vicepresidente era el abogado Marcelo Santos Vera, del Partido Social Cristiano. Esa era la composición mayoritaria. Es decir, los que estaban de acuerdo en las privatizaciones ahora cambiaron la Constitución. Para eso cambiaron la Constitución del 78, que es 1000 veces mejor que la del 98. Y hay alguna gente que dice, no, es que tenemos que poner la del año 98. ¿Por qué? Porque la del 98, la de la privatización, tiene dos artículos que valdría la pena señalar, el 247 y el 249. En el 247 dice que la explotación y exploración racional de los recursos naturales podrán ser llevadas a cabo por empresas públicas, mixtas o privadas de acuerdo con la ley. ¿Cuáles son las privadas? La Ley de Modernización del Estado, que permite que se vendan los bienes públicos y que se aprobó, quiero recordar, luego quedaban 1.000 millones de sucres en esa época a ciertos bloques legislativos para que aprueben la Ley de Modernización del Estado, que está publicada en el registro oficial número 349 del viernes 31 de diciembre de 1993. Y también aprobaron, aparte de que ya abren la puerta de que pudiera ir a manos privadas, o sea, ya era constitucional las ventas que ya hicieron. Quiero recordar lo que dice
el artículo 249. Allí dice justamente que pueden entregar por delegación. Delegación, de acuerdo al artículo 43 de la Ley de Modernización, es sinónimo de vender. En ninguna parte del mundo delegar es vender. Le delega el presidente al ministro de Educación, le delega a la ministra de Cultura, a cualquier autoridad para que les represente las fiestas de Guayaquil, de Manta, de Cuenco, de Machala, o de Ambato, de Riobamba. Es delegar, da la representación. Pero en el artículo 43 de la Ley de Modernización pusieron los términos sinónimos de delegar y pusieron literal vender. ¿Por qué? Porque el artículo 18 de la ley del Código Civil dice que en la interpretación de la ley se estará al sentido natural y obvio de las palabras, salvo que el legislador haya dado determinado tipo de interpretación precisa. Pusieron delegar sinónimo de vender. Y entonces establecieron que puede delegarse, ¿sí?, a empresas mixtas o privadas. Pueden, mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso de la propiedad accionaria o cualquier otra forma contractual de acuerdo con la ley. ¿Cuál es la forma contractual más común que hay en el Ecuador? Pues la forma más común, quiero que recordemos, es la compra-venta. Compra y vende un carro, compra y vende una casa, compra y vende cualquier negocio, cualquier cosa. Esa es la forma contractual cualquiera. Y hay una frase allí, una frase que vale la pena que recordemos. Dice, las condiciones contractuales acordadas no podrán modificarse unilateralmente por leyes u otras disposiciones. Es decir, que lo que entregó, por ejemplo, Correa, nadie puede tocar, porque allí tiene que aplicar, si se pusiera en vigencia la Constitución del 98, la frase que está en el artículo 249. Las condiciones contractuales acordadas no podrán modificarse unilateralmente por leyes u otras disposiciones. O sea, que el que empuñó, empuñó y se lleva. Quiero recordar que esta ley, esta Constitución en el artículo 42, abre las puertas para el atraco bancario, porque permite que los bancos, con otra ley que había, pueden llevarse el dinero de cuentacorrentistas y ahorristas. Y como la Constitución del 98 ya permitía la venta, sí, por acciones o lo que sea, Petroecuador, Inesel, Emeter y bienes públicos, se cogieron los dueños de los bancos la plata para comprar los bienes nacionales. Ese es el origen de la, justamente, del atraco bancario. Artículo 42 de las disposiciones transitorias. Y quiero recordar que esa misma Constitución estableció el carácter indefinido y permanente para los miembros de la Corte Suprema, el cobro de la justicia y estableció el restablecimiento de los exámenes de ingreso que durante décadas no había en el Ecuador. Ya volvemos. Regresamos. Convendría que los ecuatorianos conozcamos por qué existe tanta impunidad, por qué se roban todo lo que pueden y no hay cómo recuperar el dinero. No solamente porque en los procesos electorales que tienen un ingrediente de fraude electoral computarizado, existe una situación. Esa mayoría legislativa impide, por ejemplo, reformar leyes privatizadoras, leyes represivas y las leyes que se hicieron de manera expresa para garantizar la impunidad, el robo y la no devolución del dinero. Alguien puede decir, ¿cómo puede usted decir una cosa de esas? ¿Cómo puede creer que hay leyes para poder robar? Yo les voy a demostrar que sí. Les voy a demostrar aquí con el Código Orgánico Integral Penal. Primero quiero que recordemos que el 7 de mayo del 2011 se tomaron las Cortes de Justicia y se hicieron cargo del Consejo de la Judicatura como órgano disciplinador de todos los jueces y de todos los señores magistrados de las Cortes, el correísmo. Primero a través del ingeniero Paulo Rodríguez Molina y luego a través del señor Gustavo Jalc Robin. Ellos eran los dueños. Sacaron como 2,000 jueces alegando que han cometido errores inexcusables. Mentira, era un asalto a la Administración de Justicia del Ecuador, es todo.
uno de los más grandes crímenes que se puede cometer contra un país es afectar la justicia. Una sociedad que no tiene justicia está en la barbarie. Y lamentablemente eso se ha hecho. Yo conozco siquiera 300 abogados que han dejado de ejercer la abogacía porque dicen que es una corrupción completa. No quieren ejercitar la abogacía. No hay ninguna garantía. Aquí no hay la justicia en el Ecuador. Y vamos a demostrarles. Voy primero a hacer relación a algunos de los negociados, a algunas de las irregularidades que se han cometido en el Ecuador, y ustedes me dirán si es que han oído, si saben, si conocen, que por ejemplo se ha hecho justicia o hay el juicio cuando menos. A ver, me he permitido, dado el hecho que había el programa, hacer un listado. Miren, cuando se construye o cuando se le actualiza o se repotencia la refinería de Esmeraldas, la empresa que construyó la Sumitomo Chioda, se anunció en los medios de comunicación, decía que en 187 millones le repotencia. Alguien dijo que no eran 187 millones, sino 500. Pero resulta que gastaron, ¿sí?, en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas 2.369 millones. 2.369 millones de dólares, que es la cantidad que está en Diario Expreso del jueves 1 de diciembre del 2016 en la página tercera. Ahí está, 2.316. Es decir, más de 2.000 millones de lo que ofrecía la Sumitomo Chioda. Pero no hay juicio. ¿Por qué no hay juicio? Otro. Recuerden ustedes que la construcción de la refinería del Aromo, donde hay 96 hectáreas que están aplanadas, y se comieron uno de los bosques más importantes de Manabí. Quiero recordar que allí gastaron 1.528 millones de dólares. 1.528 millones. 228 millones más que uno de los puertos más grandes que tiene América Latina y que es justamente el puerto en la República del Perú, que es el puerto que está a 75 kilómetros, ¿sí?, al norte de Lima, donde el 60% puso el dinero la República Popular China. El puerto de Chancay, ese valió 1.300. Pero la refinería invisible, porque es la única refinería en todo el sistema solar que no tiene ni una pared, nadie puede ver, pero gastaron 1.528 millones. ¿Dónde está el juicio? No hay. Demos otro ejemplo. Fernando Villavicencio en el 2013 y luego Carlos Pareja Llanuselli reconoce que es cierta la denuncia en la que por cada barril de petróleo de exportación de los 540, 520 mil que el Ecuador extraía al día, aproximadamente 300,000 barriles iban a la exportación, pero se pegaban su mordidita, se tascaban, se cogían. $4 por cada barril. $4 por cada barril. Estamos hablando 300,000 barriles diarios, son 1.200.000 al día. Eso significa, ¿qué cosa? Que en 365 días del año son aproximadamente 438 millones de dólares al año. 1.200.000 al día. En 10 años son 4.380 millones. ¿Dónde están los juicios? Hubo un juicio en Estados Unidos, el caso Caminosca. Recuerden ustedes que una empresa que compraron unos australianos y unos canadienses, averiguan que para qué ha servido esa empresa Caminosca y descubren que era la empresa con la que hacía de pivot, hacía de intermediaria para conseguir contratos con sobreprecios tremendos en la República del Ecuador. Se arma un escándalo y hay una sentencia contra, en el caso Caminosca, pero no han traído ni siquiera la copia del proceso al Ecuador. Demos otro ejemplo de lo que significa. El aeropuerto de Tababela, hay una ruta que llaman precisamente por Collas. Tiene 11.7 kilómetros. Se hizo un contrato de 48 millones. Y luego informaron que ha costado la cantidad de 252 millones. ¿Dónde está el juicio? ¿Por qué no hay juicio? Y quiero recordar, por ejemplo, que también había una denuncia sobre los aeropuertos de Santa Rosa y otro en el Napo,
Y quiero recordar asimismo cómo se compraron, por ejemplo, ¿sí? Como 34,000 vehículos para el sector público. Vehículos que valían 8,000, 10,000 y que pasaron la tarifa por 19, 20,000. ¿Quién averiguó? Recuerden ustedes el proyecto Chorrillo Reservorio, poner el gas que estaban en los buques, gas líquido, bajo tierra. Se llama el proyecto Chorrillo Monteverde. Ese proyecto costaba en el año 2003, cuando llegó Lucio Gutiérrez, costaba 97 millones de dólares. Luego estuvo de ministro en el gobierno de Correa, Galo Chiriboga Zambrano, ¿sí? Ya dijeron que valdría 233 millones y que demoraría 2 años. Y cuando ya inauguraron, tengo aquí el dato de la revista Vistazo, que es justamente la número 1145, del 8 de mayo del 2015. Es una crónica que está entre las páginas 18 a 21. Y allí consta en la tercera columna de la página 21 lo que declara el señor presidente de la época. Reconoció que el costo era de 600 millones de dólares. ¿Dónde está el juicio? ¿Por qué no hay juicio? La adquisición de los vehículos, que aquí tengo el dato exacto, 34,511. Podríamos referirnos a los datos del IES y otras cosas más, pero como no hay mucho tiempo para hacer el detalle de todas las cosas, quiero demostrarles lo siguiente. ¿Por qué no hay juicio? Porque en el Código Orgánico Integral Penal, que se publicó en el registro oficial del día 10 de febrero del 2014, para que entre en vigencia meses después del 10 de agosto del 2014, hay artículos como los siguientes. Por eso es que no hay juicios. Y alguna gente dice, ¿dónde está un juicio que le hayan seguido al economista Correa? Primero, que él pidió que todos los contratos, aplicando el artículo 149 de la Constitución, que se haga cargo de firmar todo el señor vicepresidente Jorge Glass. Igualito que lo que hizo el presidente Noboa, que le mandó a la vicepresidenta a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el artículo 149 de la Constitución dice que el presidente puede mandar a la vicepresidenta a hacer lo que quiera o al vicepresidente. El artículo 609 primero. Miren ustedes lo que dice el artículo 609 de la Constitución de la República. Por eso es que no hay juicios. Miren, artículo 609. Necesidad de la acusación. El juicio es la etapa principal del proceso. Se sustancia, o sea, se inicia, se desarrolla el juicio sobre la base de la acusación fiscal. ¿Qué acusación fiscal? Galo Chiriboga iba a acusarle al economista Correa. El doctor Carlos Vaca, que había sido su asesor del economista Correa, iba a él iniciar el juicio en contra del señor Rafael Correa, cuando incluso él es el que presenta un informe curiosísimo sobre el 30S. Y quiero recordar que hay otro artículo. O sea, primero, si no hay acusación fiscal, no hay juicio. Por eso no hay juicios. Y segundo, quiero recordar lo que dice el artículo 581. Y con esto vamos prácticamente concluyendo porque el tiempo se nos acaba. Artículo 581. Formas de conocer la infracción penal. Y dice, con esto concluyo. Para el ejercicio de la acción penal por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito constituye un presupuesto de procedibilidad. Presupuesto de procedibilidad o requisito. ¿Qué cosa? Que exista un informe previo sobre indicios de la responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado. ¿Quién era el Contralor? Carlos Poli Fagioni. Es decir, la Fiscalía, un freno. Y luego otro, la Contraloría. Y como no hay el informe previo de la Contraloría, entonces tampoco hay juicio. Entonces en el Ecuador no es que no hay, no hay justicia. En las propias leyes establecieron la corrupción, los procedimientos, los pararrayos para que no puedan ser enjuiciados, no puedan ser tocados. No como alguna gente dice, ¿y dónde está el juicio contra el economista Correa? ¿Y dónde está el juicio contra fulano de tal? Es que si es que el fiscal no quiere juicio, no hay juicio. Quiero recordar un dato. El señor ingeniero Carlos Pareja Llanuselli vino de Miami y pidió a la señora fiscal
acogerse a la colaboración eficaz. Y él tenía las denuncias de miles de millones de dólares en materia petrolera en la que estaba involucrado Correa y Glass. Pero no le aceptaron. Y hoy está con 32 años de penas acumuladas cuando él vino para colaborar. ¿Por qué? Porque la Administración de Justicia está en manos precisamente de la misma gente que hizo el fraude del domingo 7 de mayo del 2011. Un país sin justicia, estamos en la barbarie. ¿Por qué ningún presidente quiere depurar la Administración de Justicia? Se quejan todos los días, están soltando a los presos. Miren esto, el señor presidente de la República, ¿por qué no depura la Administración de Justicia? ¿Por qué se le ocurre mejor consultar si es que deben o no haber las apuestas en los hoteles? Sí, una cantidad de cosas. Y la justicia no tocan, porque cogobiernan. Es la palabra. No hay tiempo, pero vamos en otro momento a referirnos cómo no son distintos. Cómo aquí gobiernan, llamémoslo, regímenes siameses. Llamémoslo de esa manera. Muchas gracias. Muy buenos días.